Buenas noches, profesora. Mi exposición se trata sobre el expediente número 01177 2013 02111 JM CI 02, tramitado ante la Corte Superior de Justicia de Puno sobre nulidad de acto jurídico. El caso enfrenta a la madre Juana Julia Amatari, viuda de Quispe, contra su hija Rosa Dina Quispe Amatari, por la validez de una compraventa de derechos sobre un inmueble familiar. Es un caso que combina tres elementos centrales de derecho civil: la manifestación de voluntad, el régimen patrimonial tras la muerte de un cónyuge y la carga de la prueba. Hoy voy a presentar los hechos, el marco teórico aplicable, los problemas jurídicos identificados y mi análisis crítico. Finalmente, finalmente las conclusiones. Los hechos del caso. Todo comienza en 1978, cuando Juana Julia contrae matrimonio con Manuel Quispe Hilario, bajo el régimen de sociedad de gananciales. Este mismo año adquieren un inmueble en Girón Andahuaylas, en Juliaca. Para Juana Lucía, esta propiedad era el único respaldo patrimonial para la vejez. En 2003 fallece su esposo, y aquí ocurre el hecho que origina todo el conflicto. En enero de 2012, su hija Rosa Diana la lleva a una notaría según la demandante, con la promesa de regularizar su condición de heredera. Confiada, Juana Julia firma los documentos. Tiempo después descubre que esos documentos eran en realidad una escritura pública de compraventa. Había transferido a su hija el 50% de sus derechos gananciales y el 8,33% que correspondía como heredera de su esposo. Ella sostiene que nunca pactó precio ni recibió pago alguno. Por parte de Rosalina afirma todo lo contrario, que la operación fue libre y consciente, que pagó 35.000 soles en efectivo que tomó en posesión pacífica del inmueble durante casi 2 años sin reclamo alguno, y que solo cuando la salud de su madre se debilitó, or- otros hermanos influyeron para cuestionar una venta ya consumada. La, la, pre- las pretensiones de las partes. La demandante pide que se declare nula la compraventa, como contenida en la escritura pública número 514 del 24 de enero del 2012, invocando tres causales del artículo 219 del Código Civil: falta de manifestación de voluntad, insos- inobservancia, inobservancia de formalidad legal y nulabilidad expresa por ley. La demanda niega todo, la demandada niega todo cuando el juzgado en primera instancia falla a su contra, apela y su defensa se sostiene en tres pilares. Con la sociedad de gananciales ya se había exigido con la
con la muerte del padre, que la venta del- que la venta de cuotas ideales no requiere liquidación previa y que la escritura pública firmada ante contrato, ante notario, nace fe de que no hubo vicio en el consentimiento. Marco teórico esencial. Para entender el caso necesitamos cuatro ideas claves del Código Civil peruano. Pero acto jurídico, el artículo 140 lo define como la manifestación de la voluntad destinada a crear, modificar o exigir relaciones jurídicas. Requiere voluntad designada a crear, modificar o exigir relaciones jurídicas que requiere capacidad de ejercer objeto física y jurídicamente posible, finalidad lícita y cuando la ley lo exige, una formalidad determinada. Segundo, la manifestación de voluntad. La doctrina distingue la voluntad inclin- íntegra, la voluntad interna, eh, discerniendo intención y libertad. La voluntad declara que es como esa voluntad se exterioriza. Es crucial diferenciar dos figuras que suelen confundirse. La falta de manifestación de voluntad del artículo 219 inciso uno, que es una casualidad de nulidad absoluta que solo opera en supuestos externos, que es una causalidad nula absoluta. eh, Nulidad absoluta que solo opera en puestos externos como suplantación o falsificación de firma y los vicios de voluntad, error, dolo o violencia, que son casuales de nulabilidad regulada en los artículos 210 y 211. Si una persona firma voluntariamente, pero fue engañada sobre el contenido del documento, no estamos ante la falta de voluntad, sino ante un vicio de la voluntad. Esta distinción es el corazón técnico del caso. La tercera, la sociedad de gananciales y la copropiedad sucesoria. Eh, Según el artículo 318 inciso 5, la sociedad de gananciales fenece en pleno derecho con la muerte de un cónyuge. A partir de ese momento ya no existe un patrimonio y los herederos, y aquí no existe un matrimonio social, sino un estado de copropiedad hereditaria entre el cónyuge sobreviviente y los herederos. Aquí en el artículo 977, cada copropietario puede disponer libremente de su cuota ideal, sin necesidad de liquidación previa. La liquidación solo es necesaria cuando quiere repartir el bien materialmente, no para vender la cuota abstracta que cada uno ya le corresponde por ley. Cuarta, la forma del contrato. El artículo 949 consagra el principio, conceptualidad, consensualidad, la sola obligación de enajenar transfiere la propiedad. La escritura pública da seguridad y oponibilidad frente a terceros, pero no es la compraventa de inmuebles.
un requisito de validez. Problemas jurídicos identificados. El análisis del expediente identificó tres problemas centrales. Primero, sobre la manifestación de voluntad. La demandante sostiene que nunca tuvo intención de vender, pero existe una minuta y una escritura pública debidamente firmada. El problema es que no es entonces, el problema no es entonces si hubo un papel o no un papel firmado, sino que esa firma refleja la voluntad leal. Y si estuvo viciada por dolo, la sala cónyuge que los hechos alegados, el engaño sobre el contenido del documento as- no fueron acreditados con pruebas suficientes. Segundo, la naturaleza del bien, la liquidación de gananciales. El juzgado de primera instancia declaró nulo el acto porque, a su criterio, no se había liquidado la sociedad de gananciales. La sala corrige este razonamiento para el año 2012. Esa sociedad ya había fenecido 9 años antes, en 2003. Lo que existía era era copropiedad, y bajo el artículo 977 la madre podía disolver libremente de su cuota ideal sin liquidación previa. Tercero, sobre el previo. El demandante afirma de que nunca se pactó un precio y que este fue fijado unilateralmente, lo que, conforme al artículo 1543 del Código Civil, acarrea nulidad, pero los documentos consignan expresamente 35.000 soles como precio pactado y no existe prueba de que de que desvirtuese esa cifra. A partir de estos tres problemas se formula el problema jurídico central. Si la venta de cuotas ideales realizada por la cónyuge superstite tras, superstite tras el fallecimiento de su esposo, adolece de nulidad por falta de manifestación de voluntad por inover- inobservancia de formalidad. Pasemos con el análisis crítico y posición personal. Mi posición es mi posición coincide con el fallo de la sala. Revocó la sentencia en primera instancia y declaró improcedente la demanda. Es importante precisar este término porque no es lo mismo que la infundada. Infundada implica que el juez analizó el fondo y concluyó que la demanda no tenía razón. Improcedente significa que existía un obstáculo que impedía amparar la pretensión tal como fue planeada. Considero que el aporte más valioso del fallo es la corrección dogmática sobre el régimen patrimonial. Distinguir con presión entre la sociedad de gananciales vigentes y la copropiedad hereditaria que surge tras la muerte del cónyuge es un acierto técnico que
corrige un error. Es bastante frecuente en la práctica judicial y normativa peruana. Valoro la sal- también valoro que la sala aplicó correctamente las reglas sobre carga de pruebas frente al instrumento público con firma, huella digital y cláusula expresa de sustenta de vicios. No resulta razonable exigir algo más que una declaración unilateral para desvincularlo. Sin embargo, identifico un punto débil. El tratamiento de causales de falta de manifestación de voluntad resulta insuficiente frente al alegato del demandante. No solo dijo nunca vendí, describió específicamente un engaño sobre el contenido del documento que firmó. Eso es técnicamente una alegación de error provocado por dolo, un vicio de la voluntad regulado en los artículos 210 a 214 y no causal de nulidad absoluta del artículo 219 inciso uno. Esta distinción pudo profundizarse más en la resolución. En conclusiones, el expediente confirma que falleció un cónyuge. No, fallecido un cónyuge, no se requiere liquidación de la sociedad de gananciales para que el sobreviviente disponga válidamente de su cuota ideal. Solo es exigible cuando se busca repartir bienes materiales. También deja una lección procesal importante, una nueva argumentación jurídica sobre los hechos ya alegados no equivale a la introducción de nuevos hechos y queda un tema pendiente para la reflexión académica. La necesidad que los organismos juri- jurisdiccionales distingan con mayor cuidado entre la nulabilidad absoluta y nulabilidad, especialmente cuando bajo el porcentaje de falta de manifestación de voluntad se describe en realidad hechos propios de vicio de la voluntad. En definitiva, este expediente es un buen ejemplo cómo el derecho civil protege al mismo tiempo la seguridad jurídica de actos de disposición patrimonial. La necesidad de probar con rigor cualquier alegación que busque, dejando sin efecto. Muchas gracias. Con esto termino mi exposición de mi ensayo.